Bueno, hoy nos vamos con dos cosas que son muy sencillas. Una, terminar lo de la clase pasada, y otro tema que es el de las obligaciones financieras. Eh, la vez pasada alcanzamos a hablar de, bueno, como toda la teoría, y quedamos pendientes para iniciar este ejercicio. No voy a colocar todas las cuentas de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, bueno, ponemos efectivo. Ponemos por aquí total activos corrientes. Tenemos equipos de computación. Maquinaria de equipo. Y en este ejercicio no tenemos más. Lo primero que les había dicho era, o bueno, no sé si lo primero, pero de lo que les dije, depende qué tanto tipo pues de activos fijos tenga la empresa. Podemos encontrar en el estado de situación financiera sencillamente propiedad, planta y equipo, o de pronto sí discriminado. Cuando manejan muchísimos activos fijos, en el estado de situación financiera aparece propiedad, planta y equipo neto. Tiene una nota, nos vamos a la nota que pues es el desglose de esa cuenta, y ahí encontramos todas las clases de activos fijos que manejen, no todos los activos fijos, sino por clases, equipos de cómputo, maquinaria de equipo, lo que sea, el valor y depreciación acumulada. En este momento, como me interesa es ver cómo es el registro contable, vamos a manejar todo ahí. Y después voy a colocar por aquí total activos fijos o total propiedad, planta y equipo, en fin. Y no tenemos más activos. ¿Qué más tenemos? Estado de resultados. Por lo pronto, ok, bueno, por aquí coloquemos utilidad del ejercicio, utilidades acumuladas, total patrimonio, voy a colocar aquí la de verificación. En este momento no vamos a registrar ventas, gastos operacionales, simplemente me interesa la depreciación. Entonces, en este momento solo voy a registrar gasto por depreciación. Y en este momento pues esa va a ser la utilidad del ejercicio. Bueno, del flujo de efectivo igual, solo vamos a tener los ingresos por venta de activos fijos o los egresos por compra de activos fijos. Por lo pronto lo voy a colocar así tal cual.
Pongo aquí más la caja inicial, me da la caja final. A veces pasa que, no sé, también puede haber partido de alguno de los ejercicios que ya hemos hecho, con la estructura completa del estado de resultados, la estructura completa del estado de flujo efectivo. A veces pasa que algunos de ustedes cogen ese ejercicio de base, está bien. A la final vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que puse únicamente las cuentas que vamos a utilizar con el registro de la compra y venta de activos fijos y por supuesto la depreciación. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o está todo claro? ¿Todo claro? Bueno. Aquí lo vamos a realizar por año. Bueno, ahorita aquí abajo. No sé, voy a colocarle año 1, año 2, año 3. Total activos corrientes. Total activos fijos. No coloqué total activos. Utilidad del ejercicio, tiene acá. Utilidades acumuladas en este momento es 0, ya después lo sumamos. En este momento la utilidad pues va a ser el gasto de depreciación. Bueno, menos el gasto de depreciación va a ser negativo. Caja final que vamos a tener va a ser los ingresos que tengamos por venta de activos menos los egresos más la caja inicial que tuviéramos. Aquí la caja inicial es 0. Pues bueno, voy a haberle colocado cualquier valor a caja inicial, pero realmente no importa en este momento. Utilidades acumuladas, como lo hemos venido trabajando, e igual acá la caja inicial va a ser igual a la caja final del periodo anterior. El efectivo igual a la caja final. Total patrimonio, este más este. Y verificación, en este momento no tengo pasivo. Pues total activo menos total patrimonio. Me faltó esto es de acá. En este momento vamos a comprar equipos de computación por 9 millones. Eso quiere decir que entra aquí el valor de los activos que compramos, sale de caja. Si de pronto no lo hubiéramos pagado de una vez, si no sé, lo quedamos debiendo, listo, no sale de caja, se crea un pasivo, pero normalmente sí se asume que sale de efectivo. No siempre lo vamos a pagar todo de contado, seguramente vamos a tener que endeudarnos, pero ahí va lo que vamos a ver después, que es el tema de obligaciones financieras. Usualmente yo como empresa pido un préstamo y la transacción de la compra de los activos como tal ya va, la pago directa y le quedo debiendo al banco. Hasta ahí va, ¿no tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno.
Y siempre para la compra creo que no va a haber problema. Se crea el activo o se aumenta, si ya lo tenía creado, aumenta el valor del activo, sale de efectivo, de bancos, de caja, de la cuenta que sea. Vamos a comprar maquinaria y equipo por 10 millones también. Entonces aquí lo único que hemos hecho hasta el momento fue comprar los equipos, comprar la maquinaria. Supongamos que, bueno, pasa todo un año, eso lo vamos a registrar en el año 2. Vamos a realizar la depreciación para un año. Si estuviéramos haciendo los estados financieros mensuales, pues vamos registrando mensualmente el equivalente de depreciación. ¿Cómo así? Equipos de computación lo vamos a depreciar 3 años. En este momento voy a hacer los estados financieros anuales, pues tengo que calcular cuál es el valor de depreciación de un año. Si lo estuviera haciendo mensual, pues ya no tendría que calcular el valor de un año, sino de un mes. Es decir, divido el valor ya no en 3, sino en 36 para tener el equivalente de lo que se deprecia mensualmente. Si equipos de computación se deprecia a 3 años, su vida útil va a ser de 3 años, yo voy a tomar esos 9 millones, lo divido en 3 y ese es el valor de la depreciación anual. Aquí voy a incluir otra fila, gasto por depreciación, equipo de computación y gasto. Me va mejor por aparte. Aquí todavía no está cuadrado los otros años, por lo que tengo aquí activos fijos en 0. Ya vamos a ir año por año. Pregunta: pienso registrar la depreciación, esto que está acá, en este momento. Si es claro para todos, pues el hecho es mostrar que ha pasado un año. ¿Sí? Sí, claro. Vale. Entonces, voy a registrar por lo pronto. Bueno, aquí depreciación. ¿Cómo se va a alimentar la depreciación acumulada? En este momento es 0, pero pues sería el gasto por depreciación de acá más el gasto de depreciación de acá, solo que la depreciación acumulada lo registro con signo contrario, entonces voy a colocar menos gasto por y al siguiente año sería, pero no lo voy a formular todo, ya van a ver por qué, sería la depreciación acumulada que tenga acá más el gasto de depreciación que tenga acá. Pero como nos vamos a meter con compra y venta, esta depreciación acumulada se va a ver afectada. Aquí se los puse en el orden que lo vamos a trabajar. Por lo pronto voy a realizar la depreciación, no voy a vender nada. Entonces dijimos que este se deprecia a 3 años. Voy a mandar al gasto de depreciación 3 millones. Maquinaria y equipo 5 años.
En este momento, sin haber hecho la venta, tengo efectivamente 5 millones de depreciación acumulada. No he vendido nada. Sigo teniendo el mismo valor de activos fijos. Y si no fuera a meterme con compra y venta de activos fijos, así sería para todos los años. El valor de la depreciación, ojo, independientemente de si la registro como costos indirectos de fabricación o como gastos operacionales, el efecto sobre la utilidad va a ser la misma, se va a disminuir. Y el efecto en los activos fijos va a ser que se disminuye al restar la depreciación acumulada. Hasta ahí está claro. ¿Necesitan que espere sobre la casilla C6? Claro que sí, con mucho gusto. Mientras miran ahí, ya vuelvo un momento. ¿Listo? ¿Necesitan que me pare en otra celda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O ahí vamos bien? Bueno. ¿Qué pasa en ese momento si voy a hacer esta transacción? Voy a vender los equipos de computación que tengo por 7 millones. Todavía no me voy a meter con la compra. Voy a salir de esos equipos. Entonces, y los vendo por 7 millones. ¿Cómo sería la transacción? De la cuenta de activos fijos voy a acreditar, es decir, a restar el valor que tenían ahí, es decir, los 9 millones. De la depreciación acumulada voy a debitar o a disminuir el valor de la depreciación acumulada en lo que ya se había registrado hasta el momento, sea un mes, 2 meses, año y medio, el tiempo que sea. Debito la depreciación acumulada de ese activo que sale de la empresa. Hasta el momento hemos depreciado 3 millones de pesos, es decir, eso es lo que voy a debitar de la depreciación acumulada. Lo vendí por 7 millones. Entra ese dinero sin ningún problema a efectivo. Que si lo vendía a crédito, pues bueno, no sumaría el efectivo, pero igual alimenta la cuenta de los activos como una cuenta por cobrar. Lo vendimos de contado, entra efectivo en este momento los 7 millones. Y C18, perdón, no había visto. Ahora, ¿estoy obteniendo una ganancia o una pérdida? Ganancia, ¿no? Ganancia, efectivamente. Contablemente, ese activo ya valía 6 millones. 9 que me costó, menos 3 millones que había depreciado,
contablemente estaba en 6 millones y lo vendí en 7 millones, es decir que obtuve una ganancia de 1 millón. Ok, se me olvidó por aquí en la utilidad del ejercicio. Bueno, aquí nosotros llegaríamos a lo que es la utilidad operacional, y debajo de la utilidad operacional es que se registra esa ganancia por venta de activos fijos o pérdida por venta de activos fijos. Hace parte de los otros ingresos u otros gastos. ¿Por qué? Porque ya sea utilidad o pérdida no tiene nada que ver con el objeto social de la empresa. Entonces cambiamoslo aquí, utilidad operacional, este menos este, y a esa utilidad operacional, ¿qué? Perdón, eso, la utilidad del ejercicio va a ser esa utilidad operacional más la ganancia menos la pérdida. Es decir, hasta el momento va a quedar exactamente igual, solo que pues debo registrar si tuve ganancia o tuve pérdida. Entonces, voy a restarle ese valor, ¿cierto? Sale de equipos de computación, ya no lo tengo, todavía no he comprado. De depreciación acumulada, reverso lo que tenía 3 millones, se lo quito, es decir, ya no tengo 5, sino 2 millones de depreciación acumulada. Me ingresaron 7 millones de efectivo y tuve una ganancia de 1 millón. Voy a esperar un momento, si necesitan que me paren alguna celda me avisan, si tienen preguntas. También depende de la complejidad del ejercicio, bueno, qué tantas celdas necesite, qué tanta formulación. En algunas ocasiones he procurado mostrarles cómo se deja formulado, pero bueno, más allá de lo que hagamos en esta clase de Excel, creo que ya he hecho la cuña antes, es importante que revisen ese tema, ya sea, no sé, un diplomado, tutoriales, lo que sea. La fórmula de utilidad del ejercicio. Bueno, voy a seguir. Aquí se las estoy mostrando, mejor dicho, como si lo estuviera registrando uno. Yo no sé si usaron cuentas T. Si lo estuviera registrando uno así, solo que bueno, yo personalmente no utilizo cuentas T, lo voy registrando de una vez, pero si alguno fuera a hacerlo usando cuentas T, el dibujito, débito, crédito, pues ahí está como tendrían que registrarlo. Listo. Ya vendimos. Voy a comprar
otros equipos de cómputo por 10 millones. Compré por 10 millones y vamos a sacar de acá 10 millones. Casi siempre con la compra de activos fijos no hay inconveniente. Con el registro del gasto de depreciación no hay inconveniente. Digo casi siempre, pero igual ya cada uno irá viendo si la tengo clara, no la tengo clara. Con lo que a veces de pronto se genera un poquito de confusión es cuando vendo el activo fijo con el reverso de la depreciación acumulada, el registro de si es utilidad o pérdida. Bueno, ya compré los activos fijos. Vamos a ver qué pasa después. Realice la depreciación para el siguiente año. Eso significa que aquí en gasto por depreciación, bueno, equipos de computación son a 3 años, ¿cierto? Pero pues ya no van a ser 3 millones, sino 3.333.000. Maquinaria y equipo. No hemos comprado ni vendido más. Se siguen sumando 2 millones. Por lo pronto solo voy a registrar. Ok, ahorita le borro ese 16. Solo registré la depreciación, no me he metido todavía con la nueva compra y venta. Llevaba 2 millones de depreciación acumulada, pasa un año, y equipo de computación se deprecia 3.333.000, maquinaria y equipo otros 2 millones, es decir, tengo un gasto de depreciación de 5.333.000 que sumado a los 2 millones que ya traía de depreciación acumulada, vamos en 7.333.000 de depreciación acumulada. Sigo con el mismo valor en equipos de cómputo, maquinaria de equipo, no he tocado flujo de efectivo, nada, solo registro de depreciación. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Necesitan que espere? No. Bueno. Siguiente. Vendo maquinaria por 4.500.000. Entonces cuéntenme qué hago. ¿Qué transacciones empiezo a hacer? Bueno, voy a sacar de maquinaria y equipo esos 10 millones. Ya no tengo maquinaria de equipo. ¿Cuánto llevaba de depreciación acumulada hasta ese momento? 4 millones. Entonces voy a reversar esos 4 millones que llevaba. ¿Dónde más? Lo vendí por ¿cuánto? 4.500.000. Obtuve ganancia o pérdida. La maquinaria valía 10 millones
la había depreciado 2 años, 2 millones cada año, es decir que había depreciado 4 millones, contablemente la maquinaria valía 6 millones, la vendí por 4 millones 500, entonces tuve una pérdida de 1.500.000. Y ahí voy con la venta. Y voy a comprar nueva maquinaria por 7 millones. Voy a sumarle esos 7 millones y sale del flujo de efectivo 7 millones. Voy a dejarlo ahí unos minuticos, sé que algunos lo están haciendo. Y ya seguimos. Bueno, me paro en alguna celda, ¿tienen preguntas? ¿Todo claro? Bueno, a suponer que está todo claro. Listo el tema de la depreciación. Vamos a ver el tema de préstamo y lo que vamos a hacer el viernes en clase es un ejercicio que reúna lo que llevamos hasta el momento. Ahí sí completo registro pues de distintas transacciones de venta, de compra, de costo de ventas, depreciación. Bueno, estas diapositivas ya las tenían y nos vamos con estas que también están en el Drive. Primero les explico cómo hacemos la tabla de amortización, que es
y después de tenerla, cómo realizamos el registro contable. De pronto algunos estén familiarizados, de pronto para algunos es nuevo, quizás. Es más, y de pronto quienes estén familiarizados no necesariamente sea por un tema académico laboral, no sé, de pronto han pedido préstamos y entonces a veces le muestran a uno la tabla pues del plan de pagos. Realmente eso es la tabla de amortización de en qué periodo, qué pago realizo, y de ese pago que realizo, cuánto se va para intereses, cuánto se va para capital, cuál es el saldo de mi deuda al final de X periodo. Pues eso tenemos que hacerlo para el registro de esos préstamos. Primero les explico cómo se hace la tabla y después cómo es el registro. Podemos estar hablando de dos tipos de cuotas: lo que son cuotas iguales o abono a capital igual. Cuotas iguales es cuando ustedes sacan un préstamo, no sé, X cantidad de millones a 5 años, y todos los meses van a pagar una cuota de, bueno, yo qué sé, 1 millón, 2 millones, lo que sea, todos los meses. No va a cambiar el valor de la cuota. Esos son los tipos de préstamos que al principio la gran mayoría se va para intereses, la gran mayoría de la cuota. Poco a poco va disminuyendo lo que se abona a capital y se va un poquito más, perdón, va disminuyendo lo que se paga de intereses y va aumentando un poquito lo que se abona a capital. Y podemos trabajar también lo que es abono a capital igual. En cuanto a préstamos, casi no se maneja. Ahí estamos hablando de que todos los meses abono lo mismo de capital más lo que sea de intereses. No sé, yo les presté 1 millón de pesos para pagar en 5 meses con X tasa de interés, y entonces quedamos que todos los meses me van a pagar 200.000 de capital más los intereses. Ustedes ven préstamos tasa fija, es decir, el tipo de préstamos que siempre les dicen al 10%, al 20%, lo que sea, que siempre es una tasa. En esos préstamos podemos hablar de cuotas iguales, pero hay préstamos que manejan lo que se llama tasa variable, que la tasa de interés del préstamo no es una tasa determinada, sino depende de algún indicador, TTF, IBR, IPC, que son tasas que van cambiando dependiendo del indicador semanal o mensualmente. Entonces no es posible en ese momento determinar una cuota fija. En esos casos se define que es abono a capital igual, no sé, entonces todos los meses me van a pagar 2 millones de pesos más los intereses que calculamos en ese momento, depende cómo esté la tasa. Pero no son los únicos casos en que se maneja abono a capital igual. Si ustedes han tenido o tienen o trabajan en esa área, tarjeta de crédito, las tarjetas de crédito manejan abono a capital igual. Ustedes la utilizaron para una compra del valor que sea, y el valor de la compra en el plazo que ustedes determinaron, todos los meses van a abonar lo mismo a capital más unos intereses. Ahí estamos hablando de tasa fija, la tasa no se las modifican, es la tasa que esté vigente al momento de la compra, pero se divide, cuando ustedes dicen a 6 meses, a 10 meses, lo que sea, les están dividiendo el valor de la compra en ese número de cuotas. Y no sé si han hecho el ejercicio, de pronto, no sé, van a comprar algo con la tarjeta de crédito y a veces a uno los asesores le dicen, le queda una primer cuota de, no sé, 300.000 y una última cuota de 200.000, una cosa así, porque efectivamente
empiezo con una cuota que va decreciendo porque siempre abono lo mismo de capital y cada vez abono menos de interés. Entonces ya no tengo una cuota fija, la cuota va decreciendo. Ahora yo les pregunté y ya tengo claro si habían visto algo de conversión de tasas de interés. Creo que no. Entonces yo les voy a dar la tasa de interés que vayamos a trabajar. Por el tema de conversión de tasa no se van a tener que ocupar en este momento, pero ya, creo que ya es el próximo semestre que ven matemáticas financieras, ahí sí. Depende del texto que ustedes utilicen, incluso depende de la persona que lo esté utilizando. Puede que les coloque la tabla de amortización de una manera diferente. Por ejemplo, hay quienes les gusta colocar saldo inicial, saldo final, de pronto quien coloca primero el abono a capital y al final la cuota. No importa, yo aquí se los muestro, no sé, de una manera. Si de pronto alguien por temas laborales o lo que sea está familiarizado organizando la información de otra manera, organícela como le quede más cómodo, no hay ningún problema. Más allá de qué coloco en la primera columna o fila, en la segunda, en la tercera, es cómo se realizan esos cálculos y qué información llevo a los estados financieros. Entonces, les voy a mostrar con un ejemplo, con el mismo ejemplo de hecho, cómo sería la tabla de amortización con cuotas iguales o con abono a capital igual. Y estamos hablando de 1 millón de pesos, una compra, un préstamo, lo que sea, a 6 cuotas, con un interés del 10% mensual. Aquí estamos hablando de las cuotas iguales. Si ustedes se dan cuenta, este valor de la cuota, que es el total de lo que yo pago, va a ser siempre el mismo. Ahí incluso les coloqué en qué orden pues se calcularía. Primero calculo el valor de la cuota, ya vamos a ver cómo lo hacemos. Calculo el valor de la cuota, el valor de los intereses a que es igual a la tasa de interés, que pues ustedes ya la van a tener, la que se necesita, multiplicada por el saldo del periodo anterior. Es decir, debía 1 millón, eso quiere decir que en este momento se fueron 100.000 de intereses. Si pagué una cuota de 229.000, pues ¿cuánto se fue a capital? La diferencia. Entonces cojo cuota menos intereses, me da el abono a capital. Por ejemplo, de la cuota de 229.000, 129.000 se fue de abono a capital. Y pueden ver de ahí para abajo, la cuota sigue siendo la misma, y a medida que pasan los periodos, cada vez son menores los intereses y más grande el abono a capital. ¿Cuál es el saldo? Lo que debía en el periodo anterior menos lo que aboné de capital. En este caso, como estamos hablando de un préstamo a 6 meses, bueno, 6 periodos, lo que sea, meses, años, pues al final de esos 6 periodos el saldo debe ser 0. Aquí pues lo hice corto para que cupiera en la diapositiva. Operativamente da igual si tengo un préstamo a 6 periodos, a 50 periodos. ¿Por qué? Porque yo hago una fórmula en la primera celda y de resto arrastro.
¿Tienen alguna pregunta de esa tabla, de esa explicación, o todo claro? Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ya no fueran cuotas iguales, sino abono a capital igual? Tipo una compra de 1.000.000 de pesos con tarjeta de crédito. Le coloqué los mismos intereses. Ahí entonces lo que yo hago primero no es calcular el valor de la cuota, sino cuánto abono a capital periodo a periodo, que no es más que tomar el valor del préstamo, 1.000.000, y dividirlo entre el número de cuotas que yo voy a pagar. En este caso fueron 6, cogí 1.000.000 dividido 6, 166.000. Y el abono a capital va a ser igual todos los meses. Los intereses se calculan de la misma manera: el saldo del periodo anterior por la tasa de interés. Y la cuota la calculo después de calcular el abono a capital y los intereses. Va a ser la suma entre abono a capital e intereses. Entonces noten que en este caso lo que yo abono a capital va a ser constante todos los periodos, igual los intereses van disminuyendo y la cuota empieza en un valor y va decreciendo. Repito, este es el tipo de comportamiento de compra con tarjeta de crédito. El saldo se calcula exactamente de la misma manera: el saldo del periodo anterior menos el abono a capital. ¿Tienen preguntas o está claro? Bueno, eso significa que a partir de este momento podemos empezar a incluir dentro de los ejercicios, no sé, que yo les diga: la empresa solicitó un préstamo de X cantidad a tal tasa, tantos meses, tantos años, y podemos empezar a registrarlo en los estados financieros. Ya vamos a ver cómo. Como aquí todavía no hemos visto matemáticas financieras, pero pues estamos utilizando Excel, yo no sé si ya han utilizado esta fórmula, la de pago. Ahí les coloco qué es lo que pregunta. Pueden omitir eso que dice: siempre preguntan tasa efectiva para los periodos que se están trabajando, porque como les digo, les voy a dar la tasa que tienen que trabajar. Entonces esa tasa va a ser la tasa, si nos vamos al ejemplo anterior, sería 10%. El número de periodos que corresponde con los pagos, igual, si nos vamos al ejemplo anterior, serían 6 periodos. El valor actual hace referencia al valor del préstamo, lo que está entre paréntesis pueden omitirlo. Entonces igual, si nos vamos a el ejemplo anterior, ese BA o valor actual sería 1.000.000. Valor futuro hace referencia al valor final del préstamo, ese BF, lo que se espera que pase, lo que se espera que yo quede debiendo después de los periodos que yo coloqué. Y por supuesto se espera que paguen su totalidad del préstamo, entonces ese valor futuro siempre va a ser 0. Y ya después eso que coloca ahí tipo, que si es anticipado o es vencido, lo vamos a trabajar siempre vencido, o sea, siempre 0, ya lo vamos a ver en un ejemplo en el Excel. No me interesa en este momento profundizar en conceptos de matemáticas financieras, sino de la parte del presupuesto. Entonces, ¿cómo lo llevamos a los estados financieros? Hago mi tabla de amortización, seguramente en una hoja de operaciones, y entonces lo que yo debo, el préstamo, constituye un pasivo.
usualmente obligaciones financieras. Entonces, ustedes saben que tengo pasivos corrientes, pasivos de largo plazo. Igual cabría en ambos, depende del plazo del préstamo. Entonces, de pronto yo registro el préstamo como obligaciones financieras de corto plazo, o no, de pronto era mucho tiempo, lo voy a registrar como obligación financiera de largo plazo. En este momento lo que me interesa saber es que ese saldo, independientemente como sea, este saldo que yo tengo acá es lo que yo voy a llevar a esos pasivos de obligación financiera. Supongamos que ese es el saldo al final de, lo estoy haciendo mensual pues. Entonces mis pasivos, mis obligaciones financieras al final del mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 va a ser ese valor. Lo que yo pago de intereses es un gasto y va al estado de resultados como gastos financieros, es decir, debajo de la utilidad operacional. Ahí sí o sí va debajo de la utilidad operacional. Gastos financieros. Y el total de lo que yo pago del préstamo entre abono a capital e intereses se va al estado de flujo de efectivo. Pago de obligaciones financieras, yo creo que recuerdan, ahí sí me va a ver a la estructura cuando dividíamos financiamiento, le sumamos nuevos préstamos, se le resta pago de obligaciones, no lo habíamos trabajado pero estaba ahí abajo, que como les dije cuando les mostraba la matriz del estado de flujo efectivo, es con la que yo me acostumbré a trabajar. No significa que siempre deba ir en ese orden, estoy segurísimo que no es la única que se trabaja, a veces en otros textos está de otra manera. En ese sentido, sí, como se sientan más cómodos. Si no la han trabajado nunca, académicamente, laboralmente, podemos seguir trabajando esa. El total de lo que yo pagué, periodo a periodo, se va al flujo efectivo. Entonces, si yo estaba haciendo esta tabla de amortización y lo voy a llevar a los estados financieros, esto que yo tengo acá, en los pasivos en obligaciones financieras, esto de intereses al estado de resultados como gastos financieros, y puedo llevar el total de la cuota al flujo efectivo. Digo puedo llevar el total de la cuota porque hay quienes les gusta llevar aparte, que quede discriminado cuánto fue de abono a capital, cuánto fue de intereses. Lo pueden hacer, a la final estoy llevando exactamente el mismo valor, como se sientan más cómodos. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No. Bueno. Vamos a mirar un ejercicio sencillo. Pues sencillo me refiero a solo de obligaciones financieras. Aclaro, lo que hemos visto, depreciación, obligaciones financieras, cuando yo digo sencillo no me refiero a que de pronto en un ejercicio les vaya a colocar algo más difícil en cuanto a esos temas, sino que los estamos viendo por aparte y ya después sí los juntamos. Bueno, no sé, podemos seguir acá.
Si quieren lo podemos dejar acá. Mentiras, porque este es mensual. Si este es mensual, no lo puedo dejar. Bueno, antes de entrar a registrar contablemente, sí o sí necesito la tabla de amortización. Entonces, realiza el registro contable mensualmente y durante 3 años de un préstamo por 45 millones a 5 años, con un interés del 0.9% mensual pagado en cuotas iguales. Primera observación, yo les dije no van a tener que ocuparse de conversión de tasas, entonces va a ser la que yo les doy acá. Ojo, me puede pasar y porfa si me llega a pasar me lo dicen con confianza. Si ustedes tienen que pagar las cuotas mensualmente, la tasa de interés debe ser mensual. Si yo les digo que las cuotas se pagan anualmente, la tasa de interés debe ser anual, y en la periodicidad que sea. Si se fuera a pagar trimestralmente, la tasa de interés tendría que ser la trimestral, que es lo que espero que no pase, pero a veces con tantas cosas se le pasan a uno detallitos. Que yo les dijera las cuotas son mensuales y de pronto se me fue la tasa anual. Me dicen, profe, las cuotas son mensuales, la tasa es anual, y lo corregimos ahí mismo, o al revés, no sé. Siempre debo darles la misma periodicidad del pago de las cuotas y de la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi tabla de amortización. No la voy a hacer así verticalmente, sino horizontalmente. ¿Para qué? Para que después me quede más fácil llevar la información a los estados financieros. Voy a colocar por acá el valor del préstamo, la tasa de interés, las cuotas o el plazo. Entonces dijimos préstamo de 45 millones. La tasa 0,9%. A 5 años, si las cuotas son mensuales, son 60 cuotas. Ya tengo la información que necesito para calcular el valor de la cuota. Ojo, son cuotas iguales. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Utilizar esta fórmula. ¿Qué tasa? Esa que tengo ahí arriba. Número de periodos, 60. Valor actual, 45 millones. Valor futuro dijimos 0.
Y tipo, yo les decía, se puede trabajar al principio o al final del periodo. En este momento vamos a trabajar siempre al final del periodo. Ya el próximo semestre, cuando vean matemáticas financieras, les quedará más claro qué era lo de anticipado, vencido, comienzo, final. Y listo, calcula el valor de la cuota. Voy a dejarlo ahí, creo que algunos lo están haciendo. Ya ven. ¿Listo hasta ahí? Medio negativo. Estas fórmulas están asumiendo un comportamiento de un flujo de caja. Cuando yo registré esos 45 millones positivos, estoy asumiendo que me ingresa, y negativo, pues que es un egreso para mí. No es más. Si yo, por ejemplo, aquí colocara menos 45 millones, me sale la respuesta positiva. Pero es eso, la interpretación del flujo de caja: positivo, ingreso; negativo, egreso. Y bueno, voy a registrar ahí, entonces pongamos hasta el 36. En el orden que lo quieran colocar, voy a colocar saldo, cuota, abono capital, intereses. En ese momento cero es el momento en que recibo el préstamo, los 45 millones, los acabo de recibir, no pago cuota, abono capital, intereses, no tengo nada. A partir del mes 1, la cuota va a ser igual a esos 973.000, pero lo va a registrar con signo positivo. Entonces lo voy a colocar aquí el menos, no es más. El abono a capital, bueno, el abono a capital va a ser la cuota menos lo que pago de intereses, según lo que habíamos visto. Los intereses van a ser igual al saldo, lo que pagué, lo que pagué, el saldo, lo que debía del periodo anterior, multiplicado por la tasa de interés. Fijo la tasa de interés porque siempre va a ser la misma. Y el saldo de ese periodo va a ser igual al saldo del periodo anterior menos lo que aboné de capital. Voy a esperar, si necesitan que me paren alguna celda me avisan. Y ahí es donde yo les decía, no me importa si el préstamo es a 6 periodos, 50, 150 periodos, yo qué sé, no importa,
porque hago esas fórmulas en esa celda y de resto es arrastrar. ¿Listo? Tengo la tabla de amortización que necesito. ¿Llegué a saldo de cero? No. ¿Significa que está mal? No, porque el préstamo es a 60 meses y es en el mes 60 en que tiene que quedar en cero, y yo apenas lo estoy haciendo para 36 meses. Entonces también aclaro, no siempre en lo que yo voy a hacer, en lo que voy a registrar en los estados financieros, no siempre voy a llegar a un saldo de cero, ¿no? De hecho, no sé, ustedes revisan estados financieros de cualquier empresa y todos los periodos tienen su saldo de obligaciones financieras. Hay periodos que disminuyen, periodos que aumentan. No tiene nada. Ya tengo la tabla de amortización. Ahora sí lo puedo llevar a los estados financieros. ¿Hasta ahí van? Bueno, entonces voy a colocarlo acá. ¿Qué voy a tener? Efectivo. No tengo más. Total activos corrientes. De hecho no tengo más activos, dejando total activos. Pasivos, tengo obligaciones financieras. No tengo más pasivos. Patrimonio que tengo. Utilidad del ejercicio y utilidades acumuladas. Patrimonio. Eso es el estado de situación financiera. Estado de resultados. Lo único que tengo son gastos financieros. Utilidad neta. Y el estado de flujo efectivo, lo único que tengo es pago préstamo, más caja inicial igual caja final. Una vez más, solo coloqué lo que vamos a utilizar en este momento. Total activos, total pasivos, el efectivo
igual a la caja final. Utilidad del ejercicio. Cero. Total patrimonio. Total pasivo más patrimonio. Verificación. La utilidad neta pues es los gastos financieros en negativo en este momento. Inicial aquí 0. Acá final menos el pago del préstamo es un egreso más la caja inicial. Utilidades acumuladas va a ser igual a la utilidad del ejercicio anterior más esas utilidades acumuladas, y la caja inicial acá igual a la caja final y arrastro. Todavía no he registrado, ¿no? Estaba preparando para empezar a registrar. Ahí van. Bueno. Vamos a ver cómo nos va. Obligaciones financieras. Voy a registrar el saldo todos los meses. En el mes que yo solicito el préstamo hay una particularidad. Debo registrar ese nuevo préstamo. Ya registré el saldo. Dijimos que la cuota aquí en el flujo efectivo para todos los periodos y ¿qué más dijimos? Los intereses en el estado de resultados. Y ese fue todo el registro en los estados financieros de la obligación financiera con su pago, lo que va al flujo efectivo, al estado de resultados, al de situación financiera.
¿Necesitan que les deje ver alguna celda? ¿Tienen preguntas? ¿No? Bueno, voy a hacerles una pregunta. En este momento no recuerdo y de verdad necesito que me respondan. Eh, ¿Nosotros hemos pasado de mensual a anual o no? Alguien que me diga sí, no. No. Ok. Mm, sí, los estados financieros. Lo que ya hemos hecho. Creo que no, efectivamente, ¿cierto? Listo. Vale, muchas gracias. Primero, omitan esta parte de acá en este momento. Como les digo, a veces se me mezclan las clases y no estaba seguro con esta. Y pues eso ya lo revisaremos en una clase. Es un tema bastante sencillo. Da igual la cantidad de cuentas que manejemos. No es un tema específico de una cuenta, sino de todos los estados financieros. Por lo pronto lo podemos seguir trabajando así mensual o anual, la periodicidad que estamos trabajando no importa, y después destinaremos una clase a cómo paso de mensual a anual, pues menos de una clase incluso, pero pues tampoco ahorita. Resulta que las empresas pues van llevando lo que se llaman el balance de prueba. No sé si de pronto alguien aquí trabaja en el área financiero contable. Lo que es el balance de prueba o los registros diarios de las operaciones llegan a, depende del tamaño de operación de la empresa, establecen sus estados financieros mensuales, trimestrales, por lo general cuando son empresas grandes. Pero también se debe llevar al corte anual. Yo puedo llevar mis estados mensuales como acá o trimestrales, pues si estoy en una empresa grande, pero aún así a cierre de año necesito mis estados financieros anualizados. Y es ahí un poco el por qué les digo si es importante saber eso. No se los explico ahorita porque tampoco es una cosa pues de 20 minutos. Pero listo, por lo pronto, para que omitan ese último detalle. Y bueno, depende también, no sé, del tipo de empresa en la que estén. A veces se suele llevar la información mensual por el tipo de ventas, por cómo manejan la contratación, cuando es muy variable, por muchas razones, y a la final se tiene que anualizar. Nosotros que no es de esta materia, cuando valoramos una empresa, cuando evaluamos un proyecto, cuando presentamos cifras financieras, se hace con años. Entonces sí necesita uno pasar de mensual a anual, y lo único que sí les digo en este momento, se pasa de mensual a anual y no al revés, no de anual a mensual. Si ustedes lo hicieran primero anual y después a mensual, es posible, pero les puede implicar muchísimo más trabajo. Se pueden enredar, en fin. Puede ser más difícil que si yo tengo todo mensual y después lo llevo a anual. El viernes entonces, como les decía, haremos un ejercicio, harán ustedes un ejercicio. Yo estaré aquí pues por si tienen inquietudes, lo que sea, de un acumulado de lo que llevamos hasta el momento, presupuestar un estado financiero,
unos estados financieros con las operaciones que hemos revisado hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? ¿No? Bueno, por parte mía ya habríamos terminado hoy. Fíjense que yo, no sé, pues yo tuve muy presente cuando ustedes me dijeron que a veces voy muy rápido, pero también dense cuenta que como estamos llevando la clase da para que fuera rápido, pues lo digo en el sentido de que pues no preguntan, no intervienen, un poco lo que yo les decía en ese momento, yo asumo que van al día, que están entendiendo todo lo que sea. Ha sido un poco como, ok, las he pensado pues estas clases como para ir un poco más despacio, y hoy quedo como, bueno, sigo así o le meto más velocidad, no sé, un poco, pero bueno, solo pues les quería hacer ese comentario y pues bueno, eso sería todo por hoy. Nada, cualquier cosa me escriben, nos vemos el viernes, ¿listo? Va a parar de grabar.